Amb la bellesa de la música, que després la companya ens situarà en el tema escollit, de les imatges precioses també ben escollides i que han aportat la família i amics, donem la benvinguda a l'acte d'homenatge a Amparo Ranch, que ja ens haver agradat poder-lo gaudir amb la presència d'ella, com vostès saben va faltar en el mes d'agost, i la visitarem uns mesos abans en la residència i comprovarem que no estava en situació de fer-la present, però la farem a través de les paraules i d'allò que ens contaran persones que l'han coneguda ben bé, que li reten homenatge i que la faran, sobretot, en justícia li donarem la categoria que Amparo Ranch va tindre i l'aportació cultural tan important que ens va fer als valencians i valencianes. Contarem, anirà presentant després la companya, la consellera Ana Noguera, a les persones que m'acompanyen a la taula. Contem amb Manuel Aznar, amb Cecilio Alonso, aquest llibre, l'epistolari preciós que tenim, amb una edició magnífica, és una aportació que ens ha fet Cecilio i que li volíem agrair i que tots vostès tenen en les seues cadires. Estela Manaut i Jorge García. Des del Consell Valencià de Cultura, que el que més ens agrada és obrir les portes a la cultura i a les persones que han estat i són importants per a la nostra cultura, fèrem un informe fa uns mesos que es va aprovar per unanimitat, que ens van demanar membres de la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana, de l'Institut Valencià de Cultura i d'alguns historiadors vinculats al centre de la UNED, al qual Amparo, com vostès saben, també tenia uns vincles especials i que part de la seva herència cultural ha estat donada per ella a ells. I no diré massa d'ella perquè per això tenim una taula molt ben nutrida de persones que en saben, i també donar la benvinguda a tots, amics i amigues, sobretot tots,
i algunes representants d'institucions com Jorge García, bueno, per suposat els nostres membres del Consell, senyor Huguet, senyor González Móstoles, senyora Amparo Carbonell, Rosana Pastor. Saludem també a Josep Manuel Palomero, Antonio Espejo, Fanny Blanc, Margarita Landete, Fernanda Lapresta, Vicent Garcés, Carmen Bàdenes, bueno, persones que han confirmat la seva assistència, José Antonio Piqueres, Roberto Loras, etc etc. Sigueu totes benvingudes i benvinguts i anem a gaudir d'un homenatge ben necessari d'Amparo Ranch. Gràcies. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos todos, como ha dicho la presidenta del Consell Valencià de Cultura. Bueno, la música que hemos oído, acompañando, uy, ahora que me levanto veo rostros de amigos y de amigas que no se había visto al llegar, así que aprovecho luego, os doy un abrazo a todas y a todos. Qué alegría. Carmen también, ahora que os he visto. Bueno, la música es la danza de nanos de la Vespra del Corpus, que ha acompañado las imágenes tan bellas de Amparo. Amparo Ranch va a donar accés a l'arxiu de son pare al grup d'Altai. I això ha sigut una contribució del nostre company Vicent Torrent, perquè l'arxiu d'Eduardo Ranch compta en quaderns inèdites, en partitures de música tradicional que ha recopilat de diversos autors. I Altai va adaptar algunes de les partitures d'estos quaderns, entre les quals estava esta versió que m'he escoltat, d'esta melodia tan preciosa, que va publicar-se com a obertura de la cantata Quan el mal ve de Almansa, editada en el disc de 1979. Per tant, la dansa de nanos de la Vespra del Corpus nos ha acompanyat en aquestes imatges. Comentava la presidenta també que vàrem aprovar per unanimitat en el mes de juny un informe d'homenatge a Amparo Ranch que està en la nostra web i que podeu tots descarregar i poder conèixer el contingut de l'informe. Jo vull donar les gràcies especialment a Jorge García i a Cecilio Alonso perquè varen ser promotors d'aquell informe, de que tinguérem consciència des de les institucions i des d'este Consell Valencià de Cultura de la figura d'Amparo Ranch i de les seues aportacions. Volíem en aquell informe reconèixer tota la rellevància i la importància en la recuperació de tota l'obra de son pare, d'Eduardo Ranch, fuster, i també de la seva generositat, de la generositat d'Amparo en la donació que va fer de l'àmplia biblioteca, tant a l'Institut de la Dona, tenim així a la seva directora, a Carmen, com al Centro Francisco Tomás y Valiente de la UNED, Alcira, València. En estos moments, a més, està fent gestions per a posar en mans de la Generalitat Valenciana la immensa biblioteca i tots els arxius de son pare. I això va ser gràcies a tot el treball d'Amparo i, a més, en l'ajuda, jo crec que molt personal i directa de Cecilio Alonso. Volem, com dia també, agrair, dia la presidenta, agrair esta donació del llibre, de l'epistolari entre Pío Baroja y Eduardo Ranch, que pues se queda como regalo que os vais a llevar todos y todas de este encuentro. Pero si a alguien hemos de darle las gracias a partir del informe realizado y de la visita que hicimos a Amparo para que este homenaje tenga lugar, es al secretario de esta institución, a Jesús Huguet, que me diu que no, y él tenía que estar así, pero dia que avui per a ell era un acte de massa emoció per la figura d'Amparo. Jesús ha sigut des del principi el promotor de que poguérem estar así reunits y de fer este acte. Tenemos también palabras que nos han llegado. No voy a leer todas las palabras para no hacerlo largo, pero sí decir que nos han llegado correos de Josep Barona, profesor de Historia, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia, diciendo todos ellos que no nos pueden acompañar, pero que reconocen y admiran la figura de Amparo. También de Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés, también con un saluda. De José Ignacio Cruz, del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación, de la Universitat de València,
i d'Amèlia García Pérez, professora de Serveis Socioculturals de la Comunitat del Centre Públic de la Misericòrdia. Nos han arribat confirmacions, com dic, en saludes molt bonicos per la presència, per l'homenatge a Amparo Rank. Y ya pase a presentar a la mesa, presentaré a cada uno en el turno que tengáis que intervenir, así que no os preocupéis que yo os iré dando paso. En primer lugar, intervendrá Manuel Aznar, catedrático de Literatura Española Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona. Damos las gracias porque además ha venido hoy, es profesor a este acto. Gracias por acompañarnos. Sus estudios se han centrado en el teatro español contemporáneo, desde Ramón María del Valle Inclán hasta José Sánchez Sinisterra y Juan Mayorga, y en la literatura del exilio republicano de 1939, en particular en la literatura dramática. Es fundador y director del Grupo de Estudios del Exilio Literario, GESEL, asimismo director de las revistas de este grupo y del Correo de Euclides, que es el anuario científico de la Fundación de Max Aub, y dirige la Biblioteca del Exilio y la editorial Renacimiento. Manolo, tuya es la palabra. Bon dia a tots i a totes, amics i amigues d'Amparo Rank. Vaig conèixer Amparo l'any 1995, és a dir, el segle passat. I recordo perfectament, i Cecilio m'ho ha recordat ara fa un moment, que ell i Amparo i Cecilio van vindre al primer congrés internacional convocat pel nostre grup, el grup d'estudis de l'exili literari, que vam crear l'any 93 i que, per tant, enguany fem 30 anys i ho commemorem a finals d'aquest mes en un altre congrés internacional. Doncs l'any 1995, que jo tinc a memòria, és quan vaig conèixer a Amparo, i Amparo i Cecilio van presentar una ponència al nostre congrés sobre Vicente Llorens. I aprofito la presència, que la veig, d'Amàlia, la vídua de Vicente Llorens, i la saludo. Per la seva generositat, perquè va donar l'arxiu i biblioteca de Vicente Llorens a la Biblioteca Valenciana. I això ha estat fonamental per la nostra revista Laberintos, de la que parlaré, perquè jo estic ací com a director de la revista i parlo en nom de tot el Consell de Redacció per a donar-li un homenatge a la memòria d'Amparo Rank, que va estar des del primer número com a membre del Consell de Redacció. El nom de Vicente Llorens va ser molt important perquè li vam dedicar un parell de números monogràfics a la revista Laberintos, però, clar, Amparo havia conegut personalment a Vicente Llorens i la primera publicació que fan conjuntament una altra vegada Cecilio i Amparo és en el número 2 de la revista Laberintos, que correspon a l'any 2003. I ahí publiquen l'edició de l'epistolari entre Max Aub i Vicente Llorens, que són dos noms fonamentals dintre de la literatura de l'exili, i tots dos valencians, en el cas de Max Aub, per lliure elecció, com sabem. Uno és de d'on estudia el batxillerat, ho va dir, i ell ho va fer a l'Institut Luis Vives, i per tant havia nascut a París, però ja sabem que valencià. Molt bé, doncs a partir d'això, la Biblioteca Valenciana va decidir l'any 2002 crear una revista, perquè la Biblioteca Valenciana és l'única biblioteca pública que jo conega de tota Espanya que té una secció específica d'exili literari, d'exili republicà. Gràcies a les donacions, per exemple, de Vicente Llorens i molts altres arxius que es conserven d'exiliats republicans, la majoria d'ells valencians. A partir d'això, se va crear la revista, com he dit, Amparo va participar des del primer número en les reunions del Consell de Redacció de la revista, i Amparo ens portava, dintre del Consell de Redacció tenim diferents especialistes en diferents matèries, ella portava lògicament la música i la musicologia. Hi ha a València una tradició de famílies de la burgesia liberal valenciana que són molt importants en la vida cultural. Estic pensant, per exemple, en la família dels germans Gaos, 7 germans que són cada un, començant pel gran José Gaos, un dels grans filòsofs, després a l'exili en Mèxic. Renau, la família Ballester, la família Rank també, que hi ha una transmissió de pare
a filla i a fill. És a dir, que tenim, diguem-ne, una representant de la millor tradició de la burgesia liberal valenciana culta, i ahí està la biblioteca d'Eduardo Ranch, que és una meravella i que sempre he escoltat parlar que és una de les millors biblioteques privades de tot l'Estat, sobretot de segle XIX, i d'això en sap molt Cecilio Alonso. S'ha projectat una fotografia d'ella en la Real Sociedad Econòmica de Amigos del País, on va participar molt activament. És a dir, que se vincula també en la tradició krausista institucionista, en la institució libre d'ensenyança, és a dir, que tenim una representant de la millor tradició liberal en cultura, no? Jo vaig a parlar molt breument, clar, de les col·laboracions d'Amparo en la revista Laberintos, on va publicar 11 articles i 2 ressenyes, però ressenyes llargues, en fi, mig articles sobre un parell de llibres. Amparo sabia moltíssim de la història de la música, pero Laberintos es revista de estudios sobre los exilios culturales espanyoles i, per tant, sempre li demanaven que parlés de músics exiliats. I com aquest plural inclou, per desgràcia, una constant de la història d'Espanya, que són els exilis, ella va col·laborar en 3 articles sobre l'exili liberal decimonònic, que coneixia molt bé. I el primer article que publica es diu Músicos españoles exiliados siglos XVIII al XX, que és una panoràmica de tots els músics exiliats al llarg de 3 segles, no? Però a ella el que li interessava sobretot era l'exili liberal decimonònic, i ahí José Melchor Gómez i Colomer com a autor, i ella demostra en l'article que és l'autor de l'himno de Riego. O un altre article sobre himnos constitucionales de 1812 a 1820. Són aportacions, em sembla, interessantíssimes sobre temes bastant desconeguts, no? La resta d'articles, els altres 8, es refereixen a l'exili republicà de 1939. I en aquest cas va dedicar atenció preferent a alguns exiliats valencians. Per exemple, té un article sobre la crítica que va fer Eduardo Ranch dels primers llibres de Juan Gil Albert, de com pudieron ser, que va publicar a l'Heraldo de Castellón el 10 de juliol del 29, son pare, i el llibret que va publicar en los Cuadernos de Cultura Juan Gil Albert, que es titula Gabriel Miró. I aquest article el va publicar en el periòdic Libertad de Castellón el 11 d'abril del 31, 4 dies abans de la proclamació de la Segona República. Hi ha una foto col·lectiva que es publica en l'article con Gil Albert, Eduardo Ranch i l'Argentinita en el Museu de Ceràmica de València. Bueno, a continuació li va dedicar també una atenció preferent a Josep Renau, que és una figura importantíssima de la política cultural republicana. Va ser director general de Belles Arts durant la guerra i ella estudia, naturalment, Josep Renau i l'arte de la música. I això ho publica l'any 2007 en els números 8 i 9. I reivindica un músic valencià d'Alcoi, que jo crec que s'hauria de reivindicar molt més la seva importància, que és Carlos Palacio. Autor d'un llibre de memòries, ella aprofita per llegir el llibre de memòries de Carlos Palacio, intercalant una sèrie de documents i de notícies importants per reconstruir la seva trajectòria. I, naturalment, també publica un article sobre Vicente Llorens i estudia un període molt concret i bastant desconegut fins a aquell moment, que és l'Escuela Internacional Espanyola, els cursos 1934-1936 a Madrid, que Vicente Llorens va dirigir l'escola. També se va dedicar a escriure articles sobre les relacions entre alguns exiliats republicans i que no són valencians. Per exemple, per a mi és molt important un article que publica sobre la història de la novel·la del segle XIX. Un dels millors estudiosos, sens dubte, de la novel·la del segle XIX era José Fernández Montesinos, exiliat des del 39 a França i després que va arribar a ser professor en universitats nord-americanes, i ella estudia l'epistolari entre
entre Eduardo Ranch, son pare, i José Fernández Montesinos, en un article de l'any 2012 molt extens i molt ben documentat com són els treballs d'Amparo. I també, a propòsit de l'exposició, a la Biblioteca Valenciana es conserven uns quants arxius, però també està el de la Casa Regional Valenciana a Mèxic. I José Ignacio Cruz va ser el comissari d'una exposició i ell aprofita per fer una ressenya de l'exposició, que és un llarguíssim també i excel·lent treball sobre el tema de la Casa Regional Valenciana en México. I un article pel que jo tinc especial debilitat, quan ho va plantejar al Consell de Redacció, i per a mi va ser interessantíssim perquè desconeixia l'existència de música i mujeres en campos nazis, coros i orquestes, aprofitant sobretot els testimonis de Neus Català, que va morir fa relativament poc, en 100 anys. I aquest article el va publicar a 2015. Amparo va col·laborar fins al darrer número abans d'ingressar en la residència de Rafael Buñol. Jo únicament volia dedicar-li, en nom de tot el Consell de Redacció de Laberintos, el nostre homenatge com a companya que va ser, llançar la idea de que potser podria publicar-se un llibre seu, recollint, si no tots, alguns dels millors articles que se van publicar tant en Laberintos com en altres revistes, i agrair-li finalment, en definitiva, agrair-li, gràcies, Amparo, per la teva qualitat humana i per la teva qualitat intel·lectual. Moltes gràcies. Pues prendrem nota de esa idea de la publicació del llibre i no sé si en esta casa o en la casa que estan així representades institucionalment farem l'esforç a replegar la idea. En segon lloc, la intervenció será de Cecilio Alonso, catedrático de enseñanza media, que ha ejercido la docencia como profesor de literatura española en el Centro de Alcira Valencia Francisco Tomás y Valiente de la UNED y también en la Universidad de Valencia. Ha estudiado aspectos de las relaciones entre escritor y sociedad a través de la prensa, con revistas ilustradas y suplementos literarios del 19. Es autor de algunos libros como Literatura y Poder, España 1834-1868, Vida y obra de Manuel Figes Aparicio, Intelectuales en crisis, Pío Baroja militante radical, y con el libro Índices de los lunes del Imparcial obtuvo el premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de España en 2003. Cecilio, darte una vez más las gracias por toda la colaboración desde el principio, en nombre de Amparo y de este Consejo Valenciano de Cultura. Gracias a ti, Ana, por tu amabilidad. Y a la presidenta del Consejo por haber dado luz verde a este acto que tanto nos emociona a los amigos de Amparo. Como amigo y colaborador suyo, es para mí muy confortador el participar en este acto institucional que reconoce su labor intelectual en favor de la cultura valenciana, labor realizada a lo largo de muchos años con suma discreción en el área privada, al margen de intereses docentes y proyectos académicos. Asimismo, tengo el encargo de agradecer en nombre de su hermano Eduardo este acto, ya que él por motivos de salud no ha podido estar con nosotros. No creo que sea posible trazar aquí unilateralmente un detallado retrato de su personalidad, porque creo, la mayor parte de sus amigos la hemos conocido en distintas facetas de su actividad, de modo que solo recomponiendo los fragmentos caleidoscópicos de las particulares impresiones de cada uno, podríamos aproximarnos a una imagen concluyente. Por mi parte, me atrevo a afirmar que Amparo creía en el sacramento de la amistad, y esto es uno de los factores fundamentales en su comportamiento. Y como consecuencia era confiada, generosa, servicial, desprendida y también muy imprevisora. Serena ante la contrariedad
optimista siempre, no dejaba entrever sus desfallecimientos. Hacía frente a las contrariedades con una serenidad edificante. No solía contar sus penas ni apuros y cuando las tenía procuraba no descomponer la imagen. En general, su discreción daba lugar a que las afinidades amistosas que consolidaba en diversos ámbitos y con diversos motivos se mantuvieran en cierto modo particularizadas. A cada cual nos dispensaba atención en la forma requerida según la actividad o el campo de interés que nos correspondiera, evitando posibles interferencias negativas. Solo en los últimos años, cuando sentía que las fuerzas le fallaban en su postración física en plena pandemia, agravada por el forzoso aislamiento, llegó a manifestar su tristeza por la extrema soledad en que se veía. Estas son mis percepciones que no pretendo elevar a axiomas. Amparo, a mi juicio, ha sido una mujer pluridimensional, pero cuyas valiosas actividades se han mantenido discretamente alejadas de los focos mediáticos. Sus apariciones en la prensa diaria valenciana fueron muy escasas y casi siempre relacionadas con informaciones ocasionadas sobre bibliotecas privadas, sobre ferias del libro o sobre alguna personalidad intelectual relacionada con su padre. En su aspiración vital de no limitarse al ámbito doméstico, trató de desarrollar con decisión firme actitudes prácticas en la relación diaria, orientadas hacia la emancipación femenina y la superación de prejuicios de clase y género, tanto en sus relaciones lúdicas como en las políticas y socioculturales. Su padre, como todos saben, el musicólogo valenciano Eduardo Ranfuster, llegó a reunir una envidiable biblioteca con dos secciones destacadas: la literatura romántica, con especial atención a libreros, editores y autores valencianos, y la musical, con similares preferencias. A esta se añadía su devoción por la obra de Pío Baroja, documentando su vinculación a nuestra ciudad, donde dicho escritor terminó la licenciatura de Medicina en 1893, devoción que se materializó en un nutrido epistolario lleno de sinceras confesiones personales, extendido a otros miembros de la familia del novelista, lo que generó una considerable documentación complementaria. Amparo heredó estos intereses intelectuales con naturalidad, asumiendo la labor de conservar, ordenar y difundir las líneas maestras del legado archivístico y bibliográfico de su padre. Su abnegación filial se enriqueció con una creciente curiosidad personal por aquel mundo que la impulsó durante los últimos 50 años de su vida a dar publicidad en libros, conferencias, revistas de música, historia y literatura, a los contenidos más relevantes del mismo. Durante algún tiempo, la biblioteca paterna fue cuidada por ella en distintos domicilios en Valencia y finalmente pasó a ser custodiada por su hermano Eduardo en Alicante, donde todavía se encuentra en vías de completar el proceso de donación a la Biblioteca Valenciana. Las puertas de su casa, como muchos de los presentes saben, estuvieron siempre abiertas a cuantos investigadores demandaron alguna información musical o literaria que estuviera en su mano el facilitar. Su generosidad, dignidad personal, discreción, trato exquisito y disponibilidad para prestar apoyo y animar iniciativas de carácter cultural, sobre todo en el ámbito valenciano, fueron proverbiales. Poseía una admirable predisposición para el optimismo que se manifestaba en su constante tendencia a buscar nuevos motivos de trabajo que por suerte abundaban entre los papeles y recuerdos de su casa. En la sucesión de contextos contradictorios que fueron configurando la realidad española a partir de la derrota republicana de 1939, que le sorprendió con apenas 12 años, Amparo hubo de adaptarse a diversos grados de entender y ejercer sus respuestas cívicas. Nacida en la primavera de 1929, los años de la República coincidieron con el paraíso de una primera infancia que comenzó a contraerse con el inicio de la Guerra Civil. La guerra tuvo para ella el efecto de prefigurar su destino extraacadémico. Su escuela fue su casa, su padre, la observación silenciosa de las conversaciones con los visitantes, los libros de la biblioteca y, sobre todo, la música. Desde 1939 se le hizo patente, o más patente, la herencia intelectual y moral de su padre, que aun siendo titular de propiedades agrarias, hacendado a su pesar en la Vila Bella, vivió bajo diversas gradaciones el síndrome de las ilusiones perdidas. Si Eduardo Ranfuster, siendo muy joven, había tenido que abandonar la actividad musical profesional por razones de salud, en 1935 hubo de renunciar también a su ilusión
de integrarse en el ámbito educativo de la Institución Libre de Enseñanza como profesor de música de la Escuela Internacional Plurilingüe de Madrid, a donde llegó invitado por su amigo Vicente Llorens Castillo, como acaba de recordar Manuel Aznar. Al verse forzado a regresar a Valencia para hacerse cargo de los intereses económicos de su familia, perdía esta posibilidad de actividad intelectual y al término de la guerra, por añadidura, se veía forzado a restringir la expresión de su pensamiento y a vivir retiradamente en el pueblo, ocupado en salvar los restos de su maltrecha hacienda. La familia volvió a Valencia en 1943 con el ánimo de irse desprendiendo poco a poco de sus propiedades agrarias, entonces poco productivas. Como alternativa, ejerció la crítica musical en la emisora de Radio Nacional de España en Valencia, que se convirtió en fuente regular de ingresos a partir de los años 50. Amparo asimiló muy tempranamente estas circunstancias que empujaban a su padre a la introspección grafomana, acumulando dietarios y anotaciones a la correspondencia que mantuvo con diversos amigos exiliados o represaliados. Y como he dicho, con Pío Baroja, al que acuciaba constantemente con consultas con el fin de escribir la parte biográfica valenciana del escritor. Escribirla la escribió, pero de ella solo tuvo oportunidad de publicar algunos artículos en Valencia Atracción, revista que entonces dirigía su amigo el poeta y librero Francesc Almele Vives. Cuando Amparo y yo preparamos una selección de textos bajo el título de Pío Baroja en Valencia, pequeños ensayos barojianos, pudimos publicarla en la institución Alfons Magnànim en 1999. No se puede entender su labor como divulgadora e investigadora particular sin considerar los condicionamientos impuestos por la orientación intelectual con ribetes de bohemio de su padre, entre el retraimiento que le imponía su modestia y la osadía que no le faltaba para entablar relaciones con personas destacadas del mundo cultural. Eduardo Rank no solo familiarizó a sus hijos con sus propios amigos de juventud, en buena parte exiliados en 1939, en primer lugar el historiador Vicente Llorens y el geólogo Vicente Sos Bainat, sino también otros destacados valencianistas como Adolf Piscueta, padrino de pila de Amparo, por cierto, el pintor y guitarrista José Balaguer, el historiador y narrador Ernest Martínez Ferrando, cuyo epistolario editó Amparo en el 2003. Fuera de Valencia, los Baroja, a quienes visitó en su casa madrileña en 1948, en el mismo viaje en que conoció al pintor José Manau, los Salinas, el poeta Pedro Salinas, cuya hija Solita fue alumna de Rank, o los Casona, Alejandro y su esposa Rosalía Martín, que visitaron Valencia de la mano del musicólogo poco antes de la guerra. El poeta José Quiroga Pla, yerno de Unamuno, también dejó huella de su paso por la capital accidental de la República, gracias a su amistad con Rank. Sin olvidar a los músicos catalanes Lamote de Griñón, impulsores de nuestra orquesta municipal, ni al historiador de la música José Subirá, con quien mantuvo una valiosa correspondencia durante muchos años. Aunque Amparo cursó por libre las enseñanzas de los primeros años de bachillerato y aprendió mecanografía, siguiendo estudios de música e idiomas, la inercia de las mentalidades de larga duración que marcaban el contradictorio criterio de su padre, un liberal progresista que estimulaba la inteligencia de su hija, pero no consideraba necesario convalidar sus estudios en términos académicos, limitó a Amparo la posibilidad de acceder a estudios superiores y, consecuentemente, pese a su feminismo latente, siguiendo el destino generalizado en las mujeres de clase media de aquellos años, hubo de orientar su vida hacia el matrimonio, que contrajo en 1955 con el médico puericultor, como todos sabéis, José Micó, junto a ella activo político socialista, concejal de Sanidad en los primeros años de la transición, con quien armonizó su convivencia durante 60 años. Por fortuna, en su caso, tal destino, lejos de adocenarla, despertó su participación y resistencia crítica compartida con su cónyuge, que se acentuó cuando el tardofranquismo, en su fase última, mutó en democracia orgánica. Por último, para terminar, hablaré de mi colaboración con Amparo, que se concretó en varias ediciones, como se ha dicho ya, de correspondencia epistolar, en las que ella ponía el capital documental y su portentosa memoria de las circunstancias familiares vividas, mientras que yo aportaba el método filológico y la práctica acumulada en mis investigaciones anteriores, especialmente las referidas al novelista Manuel Ciges Aparicio, del que ya había editado varios libros. La experiencia no pudo ser más fruitiva para los dos.
Trabajamos con mucha dedicación, apurando hasta el último extremo las posibilidades de aclarar referencias oscuras tan frecuentes en este tipo de documentos, pero nunca llegamos a sentir cansancio. La curiosidad satisfecha nos gratificaba sobradamente. Diré que mi primer recuerdo casual de Amparo se remonta a 1972, a propósito de una conferencia que dio Julio Caro Baroja en la Sala Sorolla del Ateneo Mercantil, en conmemoración del centenario de su tío Pío, después de haber publicado las memorias familiares, los Baroja. Me llamó entonces la atención la efusividad familiar con que el conferenciante saludó al grupo de los Rank en el vestíbulo, aunque entonces yo ignoraba quiénes eran y los motivos de su relación. Pasaron algunos años antes de que, a través de mi inolvidable compañero de penalidades docentes, Miquel Mestre Navarro, catedrático de filosofía, comencé a tener noticias de la fabulosa biblioteca romántica que los Rank conservaban en la Vila Bella. A través de él conocimos a Eduardo Hijo, que ya residía en Alicante, y después Amparo, que en 1982 pidió directamente el parecer técnico de mi mujer, Encarna Marín, que ejercía en la biblioteca de la Universidad de Valencia, para organizar los libros de su padre, que ya habían sido trasladados desde el pueblo a un piso alquilado al efecto en la avenida Peris y Valero de nuestra ciudad. Amparo había recibido una ayuda de la Diputación, si no recuerdo mal, para inventariar el fondo musical, cosa que le llevó bastante tiempo y que lamentablemente no fue publicado. Ella entonces ya había sacado algunos artículos en la revista L'Espill, uno de ellos sobre Baroja, Josep Pla y el frustrado premio Nobel para el novelista Donostiarra. Yo tenía en prensa un estudio sobre las controvertidas actividades políticas de Pío Baroja, algunas de ellas en Valencia, y quedé muy impresionado cuando vi entre los papeles que me iba mostrando Amparo que su padre en los años 30 y 40 ya había registrado en la prensa valenciana buena parte de las informaciones y textos barojianos que yo había ido reuniendo trabajosamente en la hemeroteca municipal a fines de los años 70 para fundamentar mi libro. El material reunido por don Eduardo con el fin de escribir una biografía del escritor había quedado estancado en sus mencionados anticipos en Valencia Atracción. Pero a mí, identificado con su contagiosa curiosidad, todo aquello me hizo pensar en el interés de profundizar en aquel proceso admirativo del lector hacia el escritor, en un momento de la transición política en que Pío Baroja comenzaba a ser cuestionado en democracia por sus contradicciones y mal explicados desbarros durante la Guerra Civil, que ponía a muchos en situación de desmerecer la fama y el respeto que había gozado durante el franquismo entre los republicanos como escritor inconformista. Debió de ser entonces cuando leí la colección de cartas de Rank con los Baroja y propuse a Amparo transcribirlas y editarlas a la limón. Así convinimos anotar e interpretar una correspondencia que estaba llena de detalles y referencias de las que solo Amparo conservaba memoria. Lo pueden comprobar perfectamente si leen o releen sus radiantes recuerdos de la familia Baroja, que es el prólogo al epistolario que tienen en sus manos. Entre 1987 y 2006, mi colaboración con Amparo se centró en la edición de varios epistolarios en torno a tres ejes principales. Por un lado, el de la familia Baroja, con cartas de don Pío, de su hermana Carmen y de sus sobrinos. Por otro lado, el del historiador Vicente Llorens Castillo y su correspondencia con Eduardo Rank y con Max Abu, cuyos originales obran en la Biblioteca Valenciana por donación de su viuda Amalia García Gascón, y en la Fundación Max Abuiana de Segorbe por las herederas del novelista. Nuestra colaboración en la difusión de la correspondencia de Llorens ha sido la más prolongada en el tiempo. Se inició, como ha recordado Manolo, en el primer congreso del exilio literario español organizado por el Hexel en la Universitat Autónoma de Barcelona, 1995, y se extendió hasta las terceras jornadas de la revista Laberintos en la Biblioteca Valenciana, en 2019. En aquella ocasión ella reelaboró ampliamente unas impresiones íntimas escritas tras la muerte de Vicente Llorens, que leyó en su última aparición en público en la conferencia que sirvió de clausura de dichas jornadas. El tercer eje de nuestra colaboración fue el de ordenar e interpretar el enmarañado fondo epistolar en dos tiempos, segunda mitad del 19, que perteneció a dos familias emparentadas entre sí, la del alicantino Francisco de Paula Gras, alcalde de Valencia en 1872-73, demócrata primero o civilista, partidario de Castelar después, y la del almirante gaditano José María de Beranger, varias veces ministro en el sexenio y en la Restauración, que pasó de radical zorrillista en 1870 a conservador canovista en 1890. De ahí el regresivo título que adjudicamos al libro: Democracia, República, Restauración.
colección que publicamos en 2006 por la deferente acogida de los directores del Instituto de Historia Social de la UNED, Javier Paniagua y José Antonio Piqueras, que nos acompaña en esta velada. A partir de entonces nuestras colaboraciones se redujeron, pero ella continuó explorando contenidos literarios del archivo de su padre con excelentes trabajos publicados en la Biblioteca Valenciana, entre ellos la edición de la correspondencia de Ernest Martínez Ferrando con Rank, o con los exiliados José Fernández Montesinos y José Quiroga Pla, ambas aparecidas en Laberintos, y sobre todo artículos de asunto musical en diversas publicaciones. No quiero terminar sin referirme a algunos interesantes ensayos de Amparo, en parte inéditos. Algunos se aproximan a la historia oral, que trata de suplir la falta de voz de tantas víctimas anónimas de las catástrofes inhumanas causadas por la inagotable cadena de guerras contemporáneas que no dan momento de reposo a las conciencias. Amparo no desdeñó el recoger piadosamente testimonios marginales de esos que por su aparente irrelevancia no atraen al publireportaje sensacionalista. Entre ellos destaca el del ayorino Valeriano Hernández, referido a la música en las cárceles valencianas de posguerra, La Modelo y la de San Miguel de los Reyes, o la sensitiva edición de las penalidades de posguerra de un jornalero agrícola, Vila Beller, llamado David Lengua Canós, en una evocación no exenta de nostalgia que tituló Siluetas en un jardín. Reservado exclusivamente al ámbito privado de parientes y amigos, nos ha dejado un esclarecedor memorial titulado El Ramillete, seguido de la biografía del militar Leocadio Rank, su abuelo paterno, escrito en 1999. Ambos escritos complementarios recogen la historia de la instalación en Valencia de las dos ramas europeas de la familia, los Rank, de origen francés, y los Nittel-Bitterlich, de procedencia bohemia, que establecieron un comercio de quincalla y cristalería en la calle de Zaragoza frente a la puerta barroca de la catedral. Un trabajo muy minucioso que sobrepasa el interés doméstico, donde Amparo amplió el relato sobre el mismo asunto publicado por su padre en la revista Valencia Atracción en enero de 1942. Relato este que recientemente ha cobrado actualidad al suscitar la atención de un investigador, Miguel Ángel Sanz Juliá, castellonense de Nules, que en su brillante estudio sobre el asentamiento valenciano castellonense de aquellas familias centroeuropeas, titulado la Casa dels Alemans, cuyo texto ha sido incorporado a Internet en el Museo Virtual de la Historia Oral de Nules. Lo digo porque todavía los trabajos de Amparo pueden suscitar curiosidad y servir de fuente a mucha gente que está empezando a trabajar. Una última tarea conjunta en la que Amparo y yo veníamos trabajando antes del año 2020 ha quedado en suspenso a falta de introducción y parte de las notas. Es el epistolario de Rank con Julio Caro Baroja, que falleció en 1995 y al que le estábamos reservando un trabajo cuando pasaran el tiempo suficiente después de su muerte. Es un trabajo muy interesante por lo que se refiere a la plana de Castellón en cuanto a la información etnográfica y folclórica. Espero poder terminar pronto para renovar el recuerdo de nuestra amiga. Y de momento nada más. Muchas gracias por su atención. Hablaba Cecilio del libro que tenemos entre las manos, que ha sido una donación muy generosa, y solamente voy a leerles un párrafo del prólogo de Amparo, hablando de la relación con Pío Baroja. Dice: físicamente don Pío me sorprendió un poco. Cuando me puse a su lado para ver el mapa, pude observar que su estatura era más elevada de lo que yo me figuraba, al verle casi siempre sentado en las fotografías, con su boina y su mantita sobre las rodillas. Sus movimientos eran sobrios pero ágiles. Hablaba con fluidez, recordando animadamente su estancia en Valencia, sobre todo en Burjasot, y sus viajes posteriores en compañía de su sobrino Julio, por el Maestrazgo y por otros lugares del litoral que reflejó luego en sus novelas. La segunda vez que estuvimos en casa de don Pío, la velada fue menos apacible. Además de él y su hermana, sus sobrinos, mi tío Sos y yo, estaba también el doctor Val Ibera, asiduo de la casa, y al poco tiempo llegó un periodista para hacerle una entrevista al escritor. El resto de los contertulios formamos un grupo aparte, pero de pronto, en una pausa,
Escuchamos claramente que el periodista preguntaba con un cierto aire ingenuo: ¿no ha estado usted nunca en la cárcel, don Pío? ¿No tiene miedo de que lo encarcelen? Carmen Baroja dio un respingo y contestó por él: ¡ay no, por Dios! ¿Por qué tendría que tener miedo? Baroja contestó también algo en principio, pero como todos habíamos reído un poco nerviosos, no le oí bien. Al hacerse el silencio, dijo pausadamente: me parece que no tengo por qué tener miedo a nada. La siguiente intervención es de la amiga de esta casa ya, Estela Manaut. Es hija del pintor y escritor valenciano José Manaut Biglietti. Ella es escritora, dramaturga. Algunos extractos de sus obras figuran en los libros de texto para estudio del español en el bachillerato francés y se ocupa de divulgar ampliamente la obra de su padre. Tanto la Universidad Carlos III como la Universidad de Valencia han recibido como donación a partes iguales la extensa obra carcelaria de Manaut. Les recuerdo que ella dirige y lleva el museo que está aquí enfrente, pasando el puente de las Torres, justo enfrente, y esta misma mañana me ha dado la grata noticia de que en febrero en el Museo de la Ciudad habrá una exposición de José Manaut. Tuya es la palabra, Estela. Encantada de estar aquí en la Casa de la Cultura de Valencia. Efectivamente, lo que ha sido una asociación durante muchos años, Asociación de Amigos del Pintor Manaut, está llegando en estos momentos ya. Falta un papelín de esos que quedan siempre para que sea fundación. Ya somos fundación y ha sido un trabajo arduo de muchos años. Yo realmente, para mí, lo más importante en mi vida es defender la obra de mi padre, no solo su obra pictórica, sino también su obra literaria, que es muy extensa. Bueno, voy a hablar ahora, lógicamente, de Amparo, porque Amparo tuve un contacto muy estrecho con ella, que se inició a través de la Fundación Manaut, la ahora Fundación Manaut, cuando en el año 2004 su marido Pepe Micó, especialista en enfermedades tropicales, nos ofreció una interesante charla sobre su experiencia como médico en algunos países africanos. A partir de entonces se estableció entre las dos un gran vínculo ideológico y amistoso. Frecuenté su casa en diversas ocasiones y entre los interesantes temas que barajamos me habló de su padre, el gran musicólogo Eduardo Rank. En mis manos tuve copias de las colaboraciones de Amparo en la revista Laberintos, donde divulgó los epistolarios de su padre con muchos escritores, sobre todo en el exilio. Entre ellos, bueno, Pío Baroja, José Suira Buch, José María Quiroga, Vicente Sos. Yo a Vicente Sos le conocí cuando era niña y su hijo llegó a ser muy, muy amigo mío. Acabó su vida, murió muy pronto de un cáncer en Estados Unidos. También con Vicente Llorens, incluso con mi padre José Manaut, pintor. En otra ocasión me mostró también un artículo comentando una exposición en la Casa Regional Valenciana de México, que ya hemos hablado de ella aquí. Y casualmente fundó mi abuelo, José Manaut Nogués, un elemento importantísimo en la cultura valenciana, muy amigo, íntimo amigo de Sorolla, de la familia Benlliure. Fue quien introdujo a mi padre en el estudio de la pintura con el maestro Sorolla. Pues él estuvo exiliado con dos de sus hijos. Estuvo exiliado en México y allí fundó la Casa de Valencia. Es interesante saberlo. Era un hombre muy activo, muy activo. Mi padre no se exilió, se quedó en España. Estaba acusado de pertenecer al Partido Comunista y sobre todo de haber tenido un cargo importante en la masonería. Esto le costó varios años de cárceles en la cárcel de Porlier y Carabanchel de Madrid.
Pues Amparo y yo seguimos viéndonos con cierta frecuencia. Siempre me obsequiaba con una taza de té y unas exquisitas pastas de mantequilla. A veces nos acompañaba su marido hasta que éste fue operado a vida o muerte a causa de un accidente completamente absurdo. Todavía sobrevivió unos cuantos años, pero finalmente murió. Amparo tenía muchos problemas de movilidad. Apenas salía de casa si no era acompañada, algunas veces apoyada en mi brazo. Insistí en que comprara una silla con motor para así poder seguir la floreciente vida cultural valenciana. Incluso le ofrecí una pequeña ayuda económica, pero la sola idea de conducir, aunque fuera a mínima velocidad, le daba pavor. Por supuesto, no podía quedarse sola en aquella enorme casa. Necesitaba a alguien que la acompañara día y noche. Lógicamente, la pequeña pensión a la que contaba no daba para tanto. Así es que decidió vender el magnífico piso en usufructo. De esta forma, pudo seguir trabajando incesantemente. Pero llegó un momento en que ni la vista ni la energía le daban para más y decidió trasladarse a la residencia de Rafael Buñol. Allí fue a visitarla varias veces hasta que ya no se encontró en condiciones de recibir. Bueno, como colofón podría asegurar que Amparo Rank vivió la música no solo a través de los escritos de su padre, sino también en sus propios artículos, como aquel que ya Manuel Aznar se ha referido a él, en que nos habla de las españolas republicanas refugiadas en Francia y las francesas judías que durante su deportación a diferentes campos de exterminios nazis coincidieron finalmente en el de Bergen-Belsen. Muchas de ellas murieron, pero aquellas que lograron sobrevivir contaron cómo el haber podido expresarse musicalmente contribuyó a que no acabaran enloqueciendo de tristeza a lo largo de los terrores que tuvieron que vivir. Muchas gracias. Y finalmente, el último y no menos importante de esta mesa redonda, porque ha sido el pegamento que ha unido todos los afectos en torno al homenaje a Amparo, es Jorge García, jefe del Servicio de Documentación en la Dirección Adjunta de Música y Cultura Popular en el Institut Valencià de Cultura, con una amplia experiencia en el ámbito de la recuperación, preservación y difusión del patrimonio documental musical, especialmente en el campo del jazz y las bandas de música, responsable de iniciativas de recuperación, preservación y difusión de ese patrimonio en el ámbito de la música y responsable de publicaciones, discos, libros, partituras y la página web del Instituto, de innumerables redacciones de memorias e informes, y también fue responsable de la sección de cultura en la Hoja del Lunes de Valencia y del suplemento Papers de Cultura de la revista Papers de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana entre 1988 y 1990. Y como digo, él ha sido, yo creo que el artífice que ha ido juntando todos los afectos uno a uno en torno al homenaje a Amparo. Gracias, Jorge. Moltes gràcies, Anna. Jo volia també començar agraint la bona disposició del Consell Valencià de Cultura i l'hospitalitat que ens ha brindat, i especialment la teua col·laboració, la col·laboració de Jesús, la col·laboració de Dolors, per suposat, i també de Vicent Torrent, que es va prestar a fer l'informe que va redactar. La veritat és que el final d'Amparo en el seu pas per la residència i la coincidència en la pandèmia van ser moments durs, però tots recordem a l'Amparo d'altres moments de més amistat i més alegria, no? Encara que ella tampoc era una persona de manifestar l'alegria exteriorment d'una forma molt oberta,
també per la seva educació, però almenys parlant de música, quan portaves un temps al seu costat, era fàcil que acabara sentant-se al piano i cantant alguna cançó del seu estimat Joan Lamote de Grignon, a qui va conèixer gràcies al seu pare. Bueno, és evident que la relació amb el pare va marcar molt a Amparo. El pare, que anava per a músic, tingué una malaltia estranya i difusa, també era un home tímid i ell estava molt preocupat per la timidesa com a fins i tot patologia, no? I va dedicar-se més bé a mirar la música des de la barrera i a escriure sobre música, composar, no tant com haguérem volgut, algunes peces seues se conserven, i també, sobretot, a replegar una biblioteca meravellosa, que ja en temps de guerra visitava Sobirà quan el govern republicà estava a València i que durant molts anys han continuat visitant altres personalitats. Amparo acompanyava al seu pare des que pogué, des que era molt menuda, va participar de totes aquestes amistats. Era un poc com la xiqueta en un grup de persones grans, no? Que tractava en gran familiaritat, perquè ells també la tractaven a ella en gran familiaritat. N'hi ha fotografies on se veu un grup de senyors majors i encorbatats i al costat apareix Amparo posant unes flors al monument de Cabanilles en Algemesí, per exemple, o en la inauguració de la seu de Ràdio Nacional en València, aquest tipus de coses. La veritat és que en les seues converses jo vaig conèixer a Amparo quan va fer-se la presentació d'un llibre editat per la Conselleria, que era La correspondència de López Chavarri, un llibre que ha sigut cabdal per a la recuperació de la història de la música valenciana. I ella va acollir la presentació del llibre a la Real Societat Econòmica d'Amics del País. A mi ja em va cridar l'atenció que aquella institució, jo era un ignorant, evidentment, tinguera aquest interès per la música. Després hem sabut per què, no? Però li vaig perdre la pista i anys després jo estava preparant la tesi de màster sobre l'edició musical a València a principis del segle XX i algú conegut me va dir: aquests llibres que busques i que no trobes en cap lloc has d'anar a buscar-los a casa d'Amparo. Efectivament, em van posar en contacte amb ella, em va obrir les portes i jo vaig poder anar a consultar aquests llibres. Avui en dia la joventut pensa que tot està en internet, però no és de veres. Ni tan sols els llibres i molt menys els documents. I ja començant a conèixer la biblioteca d'Amparo en aquesta època, fullejant llibres, fullejant separats d'articles, trobaves contínuament dedicatòries d'investigadors que havien passat per allí i que li agraïen el treball, que havia tingut un fruit publicat i gràcies en bona part a les consultes d'aquests arxius, tant retalls de premsa com correspondències, com manuscrits, etc. L'únic que a mi em sap greu, jo he pogut gaudir de la conversa d'Amparo, l'únic que em sap greu és que ella no hagi posat per escrit tots aquests records que té d'aquestes personalitats de l'àmbit musical, estic parlant especialment, perquè ella, evidentment, va tractar López Chavarri, va tractar el violinista Juan Alós, va tractar a Enrique González Goma, i són personatges dels quals avui en dia es té poquíssima informació, no de López Chavarri, però sí de Goma, per exemple, o d'Alós. I ella contava, i podia haver contat segurament més coses, no? Goma era un dels grans amics del seu pare, que no eixia a la casa de casa si no era acompanyat per rang, no? Però bueno,
hem guardat alguns records del que ha anat ella contant-nos i en això ens hem de conformar, és evident, no? En tot cas, ha deixat prou coses escrites. En cert sentit, ha continuat els passos del seu pare, això és evident, però també ha pogut anar un poc més enllà. Al pare és evident que el fenomen de l'exili li interessava, però no podia parlar de l'exili clarament, no? O, per exemple, quan es va celebrar l'aniversari, el 250 aniversari del naixement de Cabanilles, l'organista Cabanilles, que entonces era encara un músic per a músics, no era del tot conegut, tampoc estava publicada tota la seva obra encara, etc. Rank es va entusiasmar fins a tal punt que va reivindicar en la premsa, en València Atracció, però també en alguns altres mitjans, i va parlar en amics que també li acompanyaren en aquesta reivindicació, per exemple, Martín Domínguez, la necessitat de fer un auditori a València, un palau de la música. Ell estava dient-lo això a l'any 1962. I arriba un moment en què se posa tan entusiasta de la causa que Almera i Vives li va dir no ho digues tan clarament perquè això ens pot buscar algun disgust en algú, no? El cas és que és evident que Rank no arriba a veure el Palau de la Música, que va construir-se 20 anys després de la seva mort, però Amparo sí ho tenia molt present, aquesta voluntat i aquest impuls del seu pare quan es va construir el Palau, i va estar molt involucrada, gràcies també a l'amistat amb Vicent Garcés. En aquest moment, Micó, jo crec que ja estava en l'Ajuntament, i ella va poder intervindre fins i tot en la posada de la primera pedra del Palau de la Música i va fer una gran amistat amb l'arquitecte García de Paredes. García de Paredes està casat amb una filla de Manuel de Falla, i aleshores a Amparo això també li va entusiasmar perquè el seu pare va tindre una relació amb Falla quan se va estrenar alguna peça a València i se va escriure en García de Paredes i va tindre amistat en ells fins al final, no? Eixa dècada dels 80 jo crec que és molt important per a Amparo. Comença a publicar els primers articles, jo crec que són de finals dels 70, principis dels 80, però sobretot el seu paper canvia un poc, no? De ser aquesta xiqueta rodejada de persones majors d'abans, ara era una dona que estava recolzant activitats de gent normalment més jove que ella, no? I les recolzava en el mateix entusiasme o en més entusiasme encara. I gràcies a ella, ja ens ha contat Anna abans, que se van gravar alguns discos d'Altai perquè el seu pare havia fet recopilacions de cançons. Però igualment és molt important el paper d'Amparo des de la Real Societat Econòmica d'Amics del País. Ella també des de principis del 80 va ser la responsable de música de la societat. Entonces va fer un treball d'arxiu revisant les coses que havia fet la Real Societat en anys enrere i va descobrir el violinista Quintín Matas, que va ser un violinista que va morir molt jove i per això és poc conegut, però va ser becat per la societat per a estudiar en Madrid i a l'estranger i va difondre la seva obra. També va treballar prou sobre la creació del Conservatori de València, que, com saben vostès segurament, va ser iniciativa també de la societat, i va interessar-se prou pel paper de la música dins de l'ensenyament. Va fer alguns informes dels quals ella estava molt orgullosa perquè deia que aquests informes havien corregut per moltes taules de polítics i segurament seria així, perquè en aquest moment ella tenia les relacions i el tema era un tema candent, no? Igualment, jo crec que és important el seu paper en els primers moments de la creació d'una escola d'interpretació de música antiga a València. N'hi havia un grup que es deia Estudio Musique i ella, a través de la Real Societat, va pagar a un professor estranger
que va vindre a fer unes classes i la gent del grup Estudi en Música va prendre aquestes classes en pro de profit, per lo vist, i ella va tindre una relació prou intensa amb ells. Igualment, amb el grup de danses Alimara, on aleshores estava el musicòleg de Requena, Fermín Pardo, va fer alguna reconstrucció de tradicions com el Ball de Torrent gràcies a l'ajuda d'Amparo, que sempre trobava papers del seu pare relacionat amb qualsevol cosa perquè el seu pare va estar en moltes batalles. Però, per exemple, Pepe ha recordat, Cecilio ha recordat que Pepe Mico era d'Aiora i que Amparo va estudiar algun músic d'Aiora. És curiós, però a l'any 79 també es va crear l'Associació d'Amics de l'Orgue Cabanilles. Evidentment, Amparo, si era un projecte relacionat amb Cabanilles, ella tenia que estar. I en el primer o el segon número d'esta revista que dirigia Vicent Ros, ella va publicar un estudi prou llarg sobre els orgues i els organistes d'Aiora. És a dir, que no era una dona que es limitara als papers del pare, sinó que tenia capacitat i iniciativa i en aquest moment ja també atreviment i soltura com per a investigar pel seu compte, no? Quan s'ajuntaren la biblioteca de Villanueva, de Villavieja, amb la biblioteca, la part que estava a València, també va tindre una beca d'Alfons el Magnànim, que jo crec que José Domènech Par va ser un dels que va a tirar una mà per a que ella poguera fer aquest estudi i aquest repàs minuciós de tota la biblioteca musical, que inclou diversos manuscrits, li va permetre també donar a conèixer alguns investigadors part d'aixos manuscrits, no? I, bueno, bàsicament, els seus treballs musicals fins als anys 2000 segurament, no és que acaben així, però en el moment en què comença a col·laborar en Cecilio i comencen a ocupar-se dels laboriosos treballs per fer els epistolaris, posa tota la seva atenció amb els epistolaris. I epistolaris en músics, jo crec que l'únic que n'hi ha és el de Subirà, que també es va publicar. Es va publicar en Quadlibet. No sé si ho va fer ella pel seu compte o en col·laboració. Sí. El Subirà és un personatge molt interessant i va tindre molta amistat amb Eduardo, però també amb Amparo, perquè Subirà va viure fins als anys 80, crec jo. En fi, la meva relació més intensa amb Amparo no és molt antiga, és de fa 8 anys, no s'hauria dit, perquè jo soc d'aquells que la pandèmia els ha trastocat un poc la memòria del temps i me'n vaig 2 anys cap arrere o cap endavant sense saber molt bé per què, no? El cas és que començarem a parlar sobre la possibilitat de donar la biblioteca musical del seu pare, bona part de la qual està en Alacant, però ella guardava a sa casa, sobretot la part d'arxiu i aquells papers que ella havia treballat més intensament, no? I jo anava, quasi totes les setmanes anava una vesprada a veure-la i ella cada dia havia pensat ja quin paper anava a ensenyar-me i cada dia m'ensenyava un i em feia una explicació, no? Això és per a tal, això és que el meu pare no sé quantos i no sé quintos el comprava en un llibret de vell i anava explicant-me les històries del pare barrejades en les seues. Hi havia també uns pliegos de cordel i jo, unos pliegos que interesante, mira,
Deixa els plecs porque eso es para Cecilio, que Cecilio está haciendo un trabajo y lo tengo aquí guardado para él. Y bueno, també ella li tenia un gran carinyo al piano del seu pare. Era un piano rar francès, un dels pianos. En Vilavella tenia un altre, però aquest era un dels seus pianos. Guardava el rebut de la compra i és el piano que ella de quan en quan tocava. Tocava lo suficient com per a acompanyar-se i també cantava un poc per aprenentatge sense estudis, però ho feia. I, de fet, en aquest piano ha tocat Ernesto Halffter i alguna altra personalitat que han visitat la casa i fins i tot n'hi ha una gravació del dia que Ernesto Halffter i un altre músic que no recorde feien allà un quatre mans prou curiós. Aleshores, sempre es queden els records, una bona quantitat d'escrits i una bona quantitat d'amics i personalitats conegudes o anònimes que podem agrair a Amparo la seva ajuda, perquè, evidentment, com ja s'ha dit des del principi, la generositat era una de les seues característiques. Moltes gràcies. Y para terminar el acto, le pido a la presidenta del Consell Valencià de Cultura, Dolors Pedros, que siga ella aquí, clausure i diga les últimes paraules. Gràcies. Les paraules, com no, d'agraïment a tots els que m'han acompanyat a la taula, institucions, els membres del Consell Valencià de Cultura, l'equip tècnic que sempre està ahí donant suport, especialment. I bé, jo personalment molt agraïda per haver-me acostat la figura d'Amparo Ranch, que jo no vaig conèixer. Hi ha algunes paraules que han piulat tot el temps per esta casa que és la de vostès. Generositat, sobretot. Però crec que és una dona humanista de les que, això, al segle XX, importantíssima, que ha estat un nexe d'unió entre els intel·lectuals de l'època, i això ha quedat més que palès en totes les intervencions magnífiques, gràcies per elles, que ha estat en el món de la dramatúrgia, ha estat en el món dels artistes en general, de la pintura i molt especialment de la musicologia, de la música, no? I aquesta paraula generositat tan i tan necessària d'una grandíssima dona que des de la discreció i possiblement també des de també ha aparegut ahir la timidesa que li venia un poc de la família, però jo crec que des de la valentia d'assumir el paper d'ella, de viure el moment històric i saber-se important per a fer xarxa d'unió, estar sempre disposada a escriure. Fa moltes ganes de llegir tots aquests articles, no sé si n'hi ha alguns que es poden recuperar online. Ens han tirat la met en el tema de la possible publicació i bé, amb totes les persones que sí que heu format part de la seva vida intel·lectualment i també personalment, això és un punt, però no un punt i final. Esperem posar en valor, sobretot, donar a conèixer. El Consell Valencià de Cultura, saben vostès que és una institució estatutària, consultiva i assessora, però quan ens vestim de divulgadors és quan més guapos estem. I això és el que ha passat avui i el que sempre que podem fem, obrir les portes perquè les coses que no es pronuncien i que no es diuen i que no es comparteixen no existeixen. I Amparo Ranch ha estat una persona i continua estant una persona important per a la nostra cultura. Moltíssimes gràcies a totes les persones que ens heu acompanyat des del cor i des de la coneixença personal o l'amistat o des de les institucions que es vegeu involucrades en la cultura, i moltíssimes gràcies als que s'heu acompanyat a la taula.